Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Bueno, shalom mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Me alegra saludarles, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Bueno, estoy aquí tratando de hacer un cambio en el formato usual de Torá al Instante. Por ocupaciones del día anterior no pude hacer la grabación, pero aquí estamos tratando de continuar con el mensaje vía Zoom y probablemente vía YouTube. No sé si está saliendo en el YouTube, por favor me confirman. Pero bueno, mis amados, para todos bienvenidos. Estamos desarrollando una jornada específicamente con el tema de los libros que la Biblia menciona y que no tenemos físicamente conocimiento de ellos, que no los tenemos textualmente entre nosotros. Así es que vamos a continuar con la parte que ya traemos de semana y haremos el cierre respecto en particular a dos textos que son los que comúnmente tenemos a la mano y con los que eventualmente se presenta mayor inquietud. ¿Cuáles son? El libro de Hazar y el libro de Enoch. Entre los libros que veníamos tratando hasta el día anterior, estábamos recordando el libro de los profetas Semeyas. Este texto lo encontramos en segundo libro a Crónicas, en el capítulo 12. Dice: los hechos de Roboam, los primeros y los postreros, no están escritos en los libros de Semeyas, profeta, y de Ido el vidente, y de los registros de la genealogía. Hubo perpetuamente guerra entre Roboam y Joroboam. Probablemente estos libros, repito, muchos de ustedes los han escuchado, o los hemos leído mejor, pero no tenemos el documento textual sobre el contenido. El siguiente libro que vamos a mencionar es el libro de Jehú. Aparentemente este libro contenía la historia de Josafat. Esa historia de Josafat, por demás, es una historia que merita tener un tiempo, y lo pudiéramos hacer aquí en Torá al Instante, un programa completo sobre la historia de Josafat, porque Josafat tiene enseñanzas maravillosas, como cuando recibe la noticia de que todos los ejércitos más poderosos del mundo se acercan y lo están encerrando para atacarlo. Y es allí cuando, en medio del pueblo, la angustia, la persecución y todo lo que ocurre, Adonai habla a Josafat y le dice: estad quietos. Y esa palabra es una palabra poderosamente importante para nosotros, para estos tiempos. Estad quietos. Ahora, debemos entender el concepto de lo que significa estar quietos. Estar quietos no significa recostarnos en el sofá, prender la televisión, entrar a Netflix y ocuparnos de alguna película y esperar a que el mundo gire y se ocurra un cambio. Evidentemente, la palabra quietos aquí no significa eso. La palabra quietos significa hacer algo que Adonai nos indica que tenemos que hacer. Estar quietos significa que no lo que tenemos que hacer lo hagamos en nuestra propia fuerza, conforme a nuestro propio pensamiento o de acuerdo a nuestra experiencia o a nuestra cultura, que lastimosamente es lo típico que ocurre en la mayoría de nuestros casos. Cada vez que estamos frente a una situación, frente a una adversidad, frente a un tropiezo de la vida, a una circunstancia en la salud, a una circunstancia en los asuntos financieros, en la crisis económica o cualquier cosa por el estilo, lo primero que ocurre es que acudimos a nuestra práctica, repito, experimental, a nuestra práctica de conocimiento público, a las costumbres o cultura del momento. Y lo menos que hacemos es verdaderamente, como dice la palabra, ayuno y oración. Ayuno y oración.
ayuno y oración. Por lo tanto, los resultados que podamos encontrar en nuestra propia práctica serán siempre defraudantes. Lastimosamente no encontraremos lo que esperamos cuando lo hacemos a nuestra manera. Y finalmente terminaremos culpando a Adonai de por qué ocurrió de esa manera. Entonces, el libro de Josafat, que lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, verso 34, en este libro de Jehú dice: el resto de los hechos de Josafat, los primeros y los postreros, están escritos en la historia de Jehú, hijo de Hanani, que fue insertada en el libro de los reyes de Israel. De paso nos está mencionando otro libro que es el libro de los reyes de Israel. No Primera de Reyes ni Segunda de Reyes, sino otro libro que tiene este texto. Otro de los textos que vamos a mencionar ya en nuestra recta final es el libro de los Hechos de Osías. Aparentemente este libro contenía los hechos de Usías, y fuera de este texto lo encontramos mencionado en Segunda de Crónicas en el capítulo 26, y fue escrito por el profeta Isaías. Dice: el resto de los hechos de Osías, los primeros y los postreros, fue escrito por Isaías, hijo de Amós, profeta. El siguiente texto que mencionaremos será precisamente el libro de los registros o actas de los reyes de Israel. Aparentemente este libro o registro, este documento, contenía los hechos de la vida de Manasés y las palabras del profeta en su respectivo tiempo. Dice este texto: el resto de los hechos de Manasés, su oración a Adonai y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Adonai de Israel, está escrito en el libro de los reyes de Israel. Y de paso, aquí ya nos menciona también otro libro, creo que ya lo habíamos mencionado en el transcurso de la semana, y es justamente el libro de los videntes. Es muy interesante porque la palabra vidente, como usualmente nosotros la conocemos, no es la misma palabra vidente que la Torá nos enseña. Es decir, el vidente desde el punto de vista gnóstico, el vidente desde el punto de vista ocultista, el vidente desde el punto de vista de lo oculto. Pero realmente el vidente aquí en el texto nos hace mención al concepto profético. Esto es lo importante, al concepto profético de parte de Adonai. Cuando un hombre o una mujer tienen esa capacidad, ese talento, ese don que Adonai les ha entregado de ver lo profético. Hoy por hoy, las doctrinas nos enseñan que los profetas pues ya no existen. Pero la palabra profética nunca jamás dejará de existir. Probablemente no tenemos profetas como Isaías o como Jeremías o como Nehemías o tantos de los profetas. Estamos claros en ese sentido. Pero definitivamente, hoy por hoy tenemos a hombres y mujeres usados por Adonai para profetizar, y yo puedo, como a manera de testimonio, mencionar simplemente aquí en Casa Local, en Israel Casa Integral, mencionar precisamente cómo, por ejemplo, la pastora Pili hace muchos años, y ya lo he mencionado en varias ocasiones, la pastora Pili nos mencionó en alguna ocasión, hace 20 años creo ya, que estando allí en el edificio de la congregación, algunos grupos de personas, tal vez 10, 20 personas, no creo en su momento más de 20 personas. Y ella nos mencionaba en una enseñanza que de este lugar, de este pequeño pueblo con futuro grande, vendrían gentes de todas las naciones a la ciudad de Cherryville, a Israel Casa Integral, y beberían de este pozo de la Torá, de este pozo de la palabra. A lo cual nosotros, quienes estábamos allí en aquella reunión, pues entre sí nos miramos uno con otro, diciendo: pero ¿por qué la pastora en esta palabra nos menciona algo que prácticamente es imposible que esto ocurra? Haciendo una evaluación en varios sentidos. Estamos hablando del pensamiento del hombre frente a la palabra profética. Estamos hablando del pensamiento cultural, del pensamiento razonable humano frente a una palabra profética. Pensamos, pero ¿cómo puede venir gente de tantas naciones si en nuestro lugar realmente ni siquiera aún tenemos un hotel donde recibir gentes? Si aún en este lugar ni siquiera aún tenemos disponible
disponible, lugares, restaurantes y cosas similares. Este es un pequeño pueblo, pero su eslogan dice pequeño pueblo con futuro grande. Es decir, que en ese eslogan de la ciudad, tomado de la ciudad principal, dice pequeño pueblo con futuro grande. Es decir, que allí mismo se está ocurriendo una palabra profética. Pasaron los años y hasta el día de hoy presentes, aquí donde estamos ustedes y nosotros, nos daremos cuenta que la palabra 100% profética se cumplió. Hoy tenemos a través de las redes sociales, a través de la internet, a través de todos los programas virtuales que se transmiten día tras día desde Israel Casa Integral, tenemos a cada uno de ustedes, amados hermanos, en las diferentes naciones, en los distintos puntos en la tierra, del norte, del sur, del este y el oeste, tomando una enseñanza, compartiendo juntos, siendo una familia, siendo un ejad, siendo Israel, una casa integral. Por lo tanto, la palabra profética no descansa, la palabra profética no perece, la palabra profética siempre estará presente. Ahora, obviamente que términos proféticos o palabras proféticas también han tenido un muy mal uso. Todos recordaremos los programas teleevangelísticos del nivel anterior, donde habían profetas y profetas y profetas, y normalmente estos profetas lo que anunciaban era la riqueza, y recibirás promesa de riqueza, y recibirás tierras, y heredarás riqueza y riqueza y riqueza, lo que conocimos como el evangelio de la prosperidad, que lastimosamente pues dañó no solamente el testimonio de la palabra, sino que además causó muchos inconvenientes en muchos aspectos que no es el punto al que vamos a tratar. Pero lastimosamente también, repito, cuando una palabra es usada, manipulada indebidamente, pues no tiene el respaldo de parte de Hashem. Así es que este libro de los registros o de las actas de los reyes de Israel es un libro extremadamente importante porque en él se menciona los hechos que acontecían respecto de la vida de Manasés y todo lo que el profeta había mencionado. El libro de los videntes, entonces, hacemos tema de él en Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 19, dice: también su oración y como fue oído y todos sus pecados y prevaricaciones, los lugares donde edificó altos y puso aceras e ídolos antes de humillarse. Todo esto está escrito en el libro de los videntes. Este libro de los videntes se menciona en varias ocasiones y muchos de los otros libros que hemos mencionado a su vez hacen conexión con el libro de los videntes. Un rollo con una palabra de Adonai a Jeremías desde los días de Josías. Otro libro que también aparece y que está inscrito en el libro de Jeremías capítulo 36, verso 1 dice: este rollo o volumen contenía una revelación hecha por Adonai a Jeremías. En el año 5 de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, recibió Jeremías palabra de Adonai diciéndole: toma un volumen y escribe en él todo cuanto yo te he dicho contra Jerusalén y contra Judá, y contra todas las naciones desde el día en que te hablé en el tiempo de Josías hasta hoy. A ver si, oyendo la casa de Judá todos los males que yo pienso traer sobre ella, se convierte cada uno de sus malos caminos, y yo les responderé sus iniquidades, y yo les perdonaré sus iniquidades y sus pecados. Llamó pues Jeremías a Baruc, hijo de Neerías, y escribió este volumen, dictándole Jeremías todas las palabras de Adonai que le había dicho. Qué interesante. Entonces, léanlo por favor en Jeremías, capítulo 36, verso 1, que es un rollo especial particular del libro de Jeremías en el que Adonai directamente le habla acerca de lo que va a ocurrir con todos aquellos de Judá, de Jerusalén, que no reconocen su palabra. En este libro de Jeremías también se habla contra toda la maldad de Babilonia. Jeremías capítulo 51, aparentemente este libro contenía profecías contra la maldad de Babilonia y solo se menciona en el libro de Jeremías capítulo 51. Dice:
escribió Jeremías un volumen de todo el mal que había de venir contra Babilonia, cuanto había escrito sobre Babilonia. Aparentemente esta carta contenía instrucciones de cómo comportarse con la gente malvada, y lo menciona también en primer libro a Corintios capítulo 5, verso 9. Os escribí una carta, que no os mezcléis con los fornicarios. Primer libro a Corintios capítulo 5, verso 9. Todos conocemos, por supuesto, el libro de Efesios. Pablo nos escribe en Efesios 3:3 y se menciona otra epístola adicional de Efesios, que según revelación se me manifestó el ministerio, según antes os escribí en breve. En la carta de Pablo a los laodicenses, en esta carta se menciona en Colosenses capítulo 4, verso 16. Y cuando hayáis leído esta epístola, haced que sea también leída en la congregación de la Odisea, y la que recibiréis de la Odisea, leedla también vosotros. Bueno, muy bien. Este es casi en términos genéricos, digo casi porque probablemente nos quedarán algunos libros por tratar, pero básicamente hemos tomado el entorno de todo cuanto está escrito en la Biblia, de libros que se mencionan, y repito que no tenemos físicamente su existencia. Pero para nuestro cierre vamos a considerar dos libros, fue la promesa que tuvimos de cerrar esta semana, cuál son el libro de Hasar y el libro de Enoch. En la profecía del libro de Enoch, este libro de profecía está citado brevemente por Judas, en Judas 1, 14 y 15 dice: de ellos también profetizó el séptimo desde Adán, Enoch, cuando dijo: he aquí que viene el Adón con sus santas miriadas para ejercer un juicio contra todos y convencer a todos los impíos de todas las impiedades que cometieron y de todas las crudezas que con él hablaron los pecadores impíos. Todos los libros que hoy no disponemos y que fueron citados en la Biblia sirvieron de base para componer a su vez otros libros y redactar lo que hoy conocemos como la historia de Israel. En cuanto a las cartas que Pablo escribió y se mencionan básicamente en el Brit Hadasha, no llegaron a nosotros en forma de libros, sino que por voluntad de Adonai se transmitieron mediante la expresión oral, la Torah oral, a través de esa expresión oral que todos conocemos. Ahora, tenemos que hacernos varias preguntas sobre el tema que vamos a desarrollar en los últimos minutos, porque evidentemente tenemos que saber quién es Enoch. No sé, muchos de ustedes seguramente me han comentado que tienen en casa disponible el libro de Enoch. Sobre el libro de Enoch, como el libro de Hasar, hay comentaristas en muchos puntos que no están muy de acuerdo o que los consideran finalmente como libros totalmente apócrifos. La palabra apócrifos se conoce como libros de dudoso origen, de dudoso contenido. Sin embargo, leyendo algunos artículos al respecto, me encontré con una nota muy interesante que les quiero compartir, y es el hecho de que asimismo el pueblo judío, nuestros hermanos de Judá, hasta el día presente, hasta el día de hoy, también evidentemente ellos pues mencionan o consideran que el libro de Enoch y el libro de Hasar pues no pasan más de ser libros de historias que no tienen un verdadero respaldo. Asimismo, los judíos hoy consideran que el Brit Hadasha, el Nuevo Testamento, hoy también es un libro pseudo. Es decir, todos sabemos que la comunidad judía no reconoce a Pablo, no reconoce los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no reconoce, por supuesto, los hechos de los apóstoles y aún menos el libro de Apocalipsis y los demás. Por lo tanto, para ellos esos libros tienen una característica de pseudografía o pseudos escritos. Entonces, si miramos desde esa perspectiva, que el pueblo judío considera que todo el Brit Hadasha es un libro pseudo o que no tiene ninguna incidencia bíblica, por eso ellos solamente van a reconocer lo que conocemos como el Tanaj o el Antiguo Pacto, para mencionarlo así.
Entonces, ¿cómo nosotros podríamos aseverar que estos libros en mención, Enoch y Hazar, también tengan la calificación de pseudos, cuando comparativamente, repito, haciendo la comparación muy sencilla entre el Brit Hadacha y estos libros, podríamos concluir nosotros a priori que se tratan de libros pseudos? Vamos a dar comienzo con una pregunta sencilla. ¿Quién es Enoch? Porque de allí nacimos. Vamos a hablar del libro de Enoch, tenemos que partir de su principio. ¿Quién es Enoch? Y vamos a encontrarnos con algo muy interesante. En la Biblia hay por lo menos 4 diferentes personas que tienen el nombre de Enoch, y creo que eso necesitamos verlo bíblicamente. Vayamos un momento, por favor, al libro de Bereshit, Génesis capítulo 4, y veamos el verso 17. Vayan conmigo, por favor, en sus Biblias. Libro de Bereshit, capítulo 4, y tomemos el verso 17. Dice la palabra: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Maravilloso texto. Necesito que usted, por favor, puntualice absolutamente con toda claridad y léalo conmigo. Puntualice específicamente en el libro de Bereshit, capítulo 4, verso 17, hay una respuesta contundente para establecer que Enoch es hijo de Caín. ¿Quién fue Caín? Hijo de Adán y la varona, la Isha. Caín mata a Abel. Entonces, aquí ya empezamos a ver una conexión importante que debemos considerar. Lo voy a leer nuevamente. Verso 17 dice la palabra en Bereshit, capítulo 4, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, no dice a su esposa. Y es interesante porque al no mencionar a su esposa, sino a su mujer, nos da a entender que no hay un pacto matrimonial, como lo establece Bereshit capítulo 1, verso 28. Y Adonai bendijo al varón y a la varona, a la Isha, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla. Y ellos reciben la bendición del pacto matrimonial. Sin embargo, en Caín, conociendo su antecedente, nos dice que de él o de esta mujer hay un hijo que se llama Enoch. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Y a Enoch le nació Irat, e Irat engendró a Mehuel, y Mehuel engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamech. Esa genealogía es importantísima tenerla presente. Avancemos un momento al libro de Bereshit en el capítulo 5 y veamos el verso 18. 5:18 dice: vivió Jared 172 años y engendró a Enoch. Aquí nos menciona un segundo Enoch, que recordemos que Jared es hijo de Enoch, y aquí nos menciona a un Enoch que seguramente será un nieto entonces de Enoch, pero no es el Enoch primero que hemos mencionado. Muy bien. Luego miraremos aquí mismo en Bereshit, por favor, acompáñeme al capítulo 25. Libro de Bereshit, capítulo 25, y tomemos el verso 4. Bereshit, capítulo 5, verso 4, dice la palabra. Vamos a leerla en el verso, leámosla del 25 desde el 1 para el contexto. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinram, Joksán, Medán, Madián, Isbach y Saúl. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurín, Letusín y Lemunín. E hijos de Madián, Efa, Efer, Hanoc, Abida, Elda, todos estos fueron hijos de Setura. Entonces aquí en este texto nos menciona a otro Enoch, mencionando que es hijo de Abraham y de Setura. Y finalmente aquí mismo en Bereshit vamos al capítulo 46 y tomaremos el verso 9 y dice el verso 9: y los hijos de Rubén, Enoch, Falú,
Herrón y Carmí. Entonces aquí nos menciona por cuarta ocasión a otro Enoc. Repito, para el efecto que estamos considerando en nuestro estudio, debemos entender por el mismo que Berechit, capítulo 4, y en el verso 17, nos está hablando entonces del Enoc al que hacemos responsable del libro de Enoc que tanto mencionamos. Dice 17, aconteció Caín, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y es importante partir de este punto, entendiendo entonces que su padre es Caín y su abuelo es Adán. Fundamental e importante. Ahora, solamente el Enoc que mencionamos en Génesis 5:18 es el que la Biblia describe en detalle. Este Enoc era el tataranieto de Adán. Berechit capítulo 5 versos 22 y 24 dice: y caminó Enoc con Adonai después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Adonai y desapareció porque lo llevó Adonai. Muy bien. Entonces, partamos del presupuesto de Berechit capítulo 5, versos 22 y 24. Lo voy a leer nuevamente, por favor, porque necesitamos con claridad establecer cuál es el Enoc al que hace referencia el libro de Enoc. Tenemos en el capítulo 4, verso 17 a un Enoc, hijo de Caín, y tenemos en Génesis capítulo 5, verso 22 a otro Enoc, del cual se hace puntualmente la expresión y fue llevado. Y este es el punto que quiero que resaltemos. Y caminó Enoc con Adonai, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Es interesante que menciona hijos e hijas. Muy importante porque no en todos los textos bíblicos o en toda la Biblia se mencionan las hijas o los nombres de las hijas mujeres. Normalmente se dice, por ejemplo, de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, varones, pero sabemos que también hubo una hija, mujer. Y nos dice en otros textos que tuvo hijas, pero sin embargo no se mencionan sus nombres. Y dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Adonai y desapareció porque fue llevado por Adonai. Este punto, probablemente, si el Eterno nos lo dispone, tendríamos que tomarnos un tiempo especial y desarrollar una jornada en la que hablemos puntualmente, así como hablaremos de Enoc, hablaremos de Ezequiel, porque es importante establecer en qué momento los hombres de la Biblia fueron llevados. Y lo interesante es cómo se describe puntualmente, llevados por una nave con determinado metal, y describe las ruedas, y describe los brillos, y el tipo de metal, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un tema que debemos considerarlo, porque evidentemente la pregunta es, ¿estamos nosotros preparados para la grabación de este programa en este tiempo en especial? Se están ocurriendo en el mundo varios efectos, como en los Estados Unidos de América, donde la Fuerza Aérea de los Estados Unidos derribó recientemente algunos objetos voladores no identificados. Por favor, cuando digo objetos voladores no identificados, no me estoy refiriendo a extraterrestres, marcianos, venusianos o cualquier cosa por el estilo. Me estoy refiriendo a un objeto que vuela, del cual no se conoce su procedencia, no se conoce su material, no se conoce su preparación. Entonces todos sabemos que aquí en los Estados Unidos se derribaron ya, creo, si no estoy mal en la cuenta, 4 objetos, globos voladores, de los que, repito, no se conoce su procedencia. Y sobre el tema pues hay mucha polémica, espías chinos, información climática, etcétera, etcétera, etcétera. Esto distante de lo que, repito, también se habla de el avistar naves extraterrestres y demás. Eso lo miraremos en otro programa. Digo en otro programa porque Enoc nos habla de eso. Y la pregunta es, ¿estaremos nosotros los seres humanos preparados
para que evidentemente en el cosmos, en el concepto de lo que es el cosmos, el infinito y más allá, puedan existir otro tipo de vidas. Pues la Biblia nos habla de que formó al hombre y a la mujer, los creó, varón y hembra. Pero en la autonomía, en la autoridad de Adonai, cualquier otra cosa pudo ocurrir, de la cual ni tú ni yo creo que podamos tener la certeza de establecer esto. Nos habla la Biblia, por supuesto, de que Adonai creó los cielos, creó la tierra, creó las estrellas, creó el cosmos. Pudo perfectamente crear otra circunstancia. Nos dice la Torá que Adonai, después de su creación, vino una batalla, una guerra espiritual, una rebelión, de parte de Luzbel, un ángel de luz que se levanta contra Hashem. Todos conocemos la historia y nos narra esa historia que tanto Luzbel, que ya no será Luzbel, sino Lucifer, y todos los tres cuartas partes de los ángeles, los malach del cielo, que entraron en rebelión contra el Eterno, fueron arrojados, fueron despedidos, fueron retirados de la santidad del Padre y fueron lanzados hacia los mundos, hacia los planetas, hacia la tierra, hacia donde sea. Conocemos historias de los Nefilín, los gigantes, y conocemos que los gigantes se allegaron a las mujeres, etcétera, etcétera. Todas estas historias es importantísimo que las mencionemos porque la Biblia nos habla de ellas. Entonces, si la Biblia, si los profetas, si Eliseo, Elías, que vivieron estas historias, Ezequiel, el mismo Enoc, nos cuentan y nos narran todo esto, tenemos que prestar atención a todo lo que está ocurriendo. Muy bien. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 5, nos da un poco más de detalle frente a la situación de Enoc. Por la fe de Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Observen este texto, Hebreos capítulo 11, verso 5 lo dice. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Esa palabra transpuesto, ¿cómo la podemos asimilar en español? Traspuesto, raptado, tomado, llevado, no sé, ayúdenme con otra expresión, pero probablemente traspuesto, como la Biblia lo dice, para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo transpuso Adonai. Y antes de que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Hashem. Porque antes de ser arrebatado, fue alabado como alguien que agradaba a Hashem. Esto debe ser arrebatado. Es por lo que Enoc es más conocido. Solo se dice que 2 personas en la Biblia fueron escogidas por Adonai para ser librados de la muerte. Estos son Enoc y Elías. Al parecer, Enoc se le dio este privilegio por ser un hombre que caminó fielmente con Adonai. Génesis capítulo 5, verso 24, ya lo vimos. Y por supuesto agradó a Adonai, como lo dice Hebreos capítulo 11, verso 5, que también ya lo leímos. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Enoc? ¿Y cuál fue el propósito de Adonai para que Enoc fuese arrebatado? La Biblia no nos lo indica específicamente. Lo más común es que sea para que pueda ser uno de los testigos, como todos conocemos, con Elías. Entonces Elías y Enoc. Algunos dicen Elías y Moshe, o Moisés y Moshe. También existen otros 3 libros pseudográficos, por favor tenga presente la palabra, pseudoepígrafos, con el nombre de Enoc, siendo Primera de Enoc el más conocido. También conocido como el libro de Enoc. Ninguno de los libros pseudopiográficos de Enoc fue realmente escrito por el Enoc bíblico. Preste atención a esta información que es muy importante. Ninguno de los libros pseudoepígrafos de Enoc fue realmente escrito por Enoc. Sin embargo, como el libro de Judas cita a Primera de Enoc y atribuye la cita de Enoc bíblico, Judas 14, al menos esa pequeña profecía tiene que ser realmente atribuible al Enoc bíblico. Enoc llama mucho la atención porque el misterio rodea una situación difícil de comprender en nuestra mente.
Se ha especulado mucho sobre cómo y el por qué Adonai lo llevó. En vez de hacer suposiciones, debemos tratar de seguir el ejemplo de Enoc, siendo hombres y mujeres que caminen fielmente con Adonai, buscando agradarlo absolutamente en todo. Bueno, mis amados, hasta ahí creo que vamos bien. Hasta ahí hemos entendido qué es el libro o quién era Enoc mejor. Y dentro del contexto del libro de Enoc, me gustaría que miráramos algunos detalles muy básicos, por supuesto muy básicos, repito, porque no podemos entrar a muchos de los detalles que el libro de Enoc tiene. Quisiera saber si algunos de ustedes lo han leído. Por favor, me encantaría conocer quiénes han leído ya el libro de Enoc y qué conclusión tienen al respecto. Déjenmelo saber, envíenme por acá por el chat la información. Vamos a tomar unas notas, resumen de lo que significa este libro de Enoc. Dice la palabra, vamos a leer algunos aspectos interesantes. Aunque el libro de Enoc no es considerado, por supuesto, un libro canónico, ya explicamos qué significa un libro canónico, ya explicamos por qué los libros han sido tomados y aceptos en el contexto de la Biblia, 66 libros, algunos otros han sido considerados pseudolibros o los libros deuterocanónicos también, pero este en particular, Enoc, pues se menciona, pero repito, no lo tenemos dentro del canon bíblico. Entonces miraremos, mis amados hermanos, que los primeros creyentes tuvieron gran aprecio por el libro de Enoc, como lo atestiguan los libros canónicos de Judas, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, y así como lo menciona Bernabé y los escritos de Justino, algunos escritores como Tertuliano, Atégoras, Lactino y además otros que se mencionan y que han escrito respecto del libro de Enoc. En el capítulo 1 del libro de Enoc dice, palabras de bendición con las que bendijo Enoc a los elegidos justos que vivieron en el día de la tribulación, cuando serán rechazados todos los malvados e impíos, mientras los justos serán salvados. Enoc, nombre justo a quien le fue revelada una visión del santo y del cielo, pronunció su oráculo y dijo, la visión del santo de los cielos me fue revelada y oí todas las palabras de los vigilantes. Esta palabra vigilantes es muy importante tenerla presente, y de los santos, porque las escuché, he aprendido todo de ellos y he comprendido que no hablaré para esta generación, sino para una generación lejana que estará por venir. Es de hecho comprender que hemos sido elegidos como un pueblo y a causa de ellos he pronunciado mi oración. El único gran santo vendrá desde su morada. El Adonai eterno andará sobre la tierra, sobre el monte Sinaí aparecerá con su gran ejército y surgirá en la fuerza de su poder desde lo alto de los cielos. Todos los vigilantes temblarán y serán castigados en lugares secretos, y todas las extremidades de la tierra se resquebrajaron, y el temor y un gran temblor se apoderará de ellos hasta los confines de la tierra. Santiago 2, 19. Las altas montañas se quebrajarán y derrumbarán, y las colinas se rebajarán y fundirán como la cera ante la llama. Él hará la paz y protegerá a los elegidos, y sobre ellos recaerá la clemencia de todos los que pertenecían a Adonai. Serán dichosos y benditos los que ayuden y todos los que brillen como la luz de Adonai. Efesios, mirad que Él viene como multitud de entre los santos. Para ejecutar el juicio sobre todos, aniquilará también a los impíos y castigará a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y todas las palabras altaneras y duras de los malvados pecadores que han hablado. Devarim, capítulo 33, verso 2, Judas, capítulo 14, verso 15. Entonces, en el primer capítulo, si lo leemos, realmente no dista mucho de lo que ya conocemos de la palabra. Sabemos que Mashiach viene, sabemos que todo aquel que adulteró la palabra, que todo aquel que prevaricó la palabra, que todo aquel que entró en inmoralidad, en perversión, que todo aquel que hizo de la palabra lo suyo y no lo que la palabra indica, así como toda la perversión del mundo, la política y todo lo que conocemos del mundo,
pues la palabra es clara y nos dice que se hará justicia. Eso lo tenemos claro, eso lo sabemos. Por encima de lo que pueda mencionar el libro de Enoc en este sentido, todos tenemos claro que esto obviamente ocurrirá, y dice la palabra que para aquellos que sean hallados limpios, que sean hallados justos, entonces vendrá la bendición. Muy bien, miremos un breve concepto del capítulo 2. Observad todas las cosas que ocurren en el cielo. Observen todas las cosas que ocurren en los cielos. Como las luminarias del cielo no cambian su ruta en las posiciones de sus luces, y como todas nacen y se ponen, ordenadas cada una según su estación, y no desobedecen su orden. Hechos 17:26. Mirad la tierra y prestad atención a sus obras, desde el principio hasta el fin. Como ninguna obra de Adonai sobre la tierra cambia, y todas son visibles sobre vosotros, ved las señales del verano y las señales del invierno, como la tierra entera se llena de agua y las nubes rocían las lluvias sobre ella. Mateo 16:3, Lucas 12:54, es decir, que en el capítulo 2 del libro de Enoc nos menciona, repito, cosas que evidentemente nosotros también conocemos. Seremos entonces como la tribu de Asher, conocedores de los tiempos. Debemos estar atentos a lo que las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas nos muestran. Hoy vemos entonces cómo el hombre está caminando en una línea de conquista de los planetas. No sé cuántos de ustedes se toman el tiempo de ver algunos documentales. Repito, no pierdan tiempo viendo las telenovelas de la internet, como se llame. Hay tanta información documental importante. Me gusta, por ejemplo, ver, lo mencioné en estos días, la arqueología bíblica, extraordinario los contextos de la arqueología bíblica, recientes descubrimientos impresionantes que ratifican al 100% lo que la Biblia escrito está. Es importante que miremos algunos de esos documentales, como la NASA, por ejemplo. No sé cuánta información de ella sea 100% verídica. No sé, hoy los medios pueden con mucho hacer, quitar, colocar, añadir, etc. Pero lo interesante, y eso sí es así, vemos que el afán del hombre por conquistar los planetas, por conquistar los espacios celestes, es una guerra entre los mundos, entre las naciones como tal. ¿Y por qué esto ocurre? Porque la palabra de la Biblia nos indica que debemos conocer lo que ocurre en las estrellas, lo que está ocurriendo en los planetas, lo que va a ocurrir en un futuro respecto a todo esto. El libro de Enoc lo menciona, la Biblia lo menciona, debemos ser conocedores de los tiempos. Capítulo 3, probablemente no los vamos a poder mencionar todos, pero quiero solamente mencionar lo básico que el libro trae. Si usted tiene el libro, que sé que muchos de ustedes ya lo tienen, yo no lo tengo en español, tengo copias en inglés, PDF en inglés, pero estoy por eso tratando de hacer el resumen en español. Observad y ved cómo todos los árboles se secan y cae su follaje, excepto 14 árboles cuyo follaje permanece y esperan con todas sus hojas viejas hasta que vengan nuevas otras 2 o 3 años. En el capítulo 4, y otra vez observad las señales del verano, como en él el sol quema y rescalda, y entonces sobre la superficie ardiente de la tierra buscáis sombras y refugio del ardor del sol, sin encontrar forma de marchar ni por el suelo ni por las rocas a causa del calor. ¿Saben? Algunos de los científicos, astrónomos, no dije astrólogos, astrónomos, ciencia, la ciencia de la astronomía, algunos científicos dicen que el sol que nosotros tenemos, esta presencia de la luz solar, dicen que el sol se encuentra en una etapa de decaimiento.
Pero recientemente los científicos han corroborado esta información y han dicho totalmente lo opuesto. En este mismo momento, el sol es apenas una luz que está empezando realmente a brillar. Es la luz que está tomando vida, que está tomando fuerza. Y si nosotros hacemos una pequeña análisis, no sé, en cada país donde ustedes, mis amados, residan, notarán como el incremento de las temperaturas en los países, en toda la tierra, ha variado. Y ya en ciudades donde normalmente la temperatura podrían ser, digamos, 20 grados centígrados. Hoy lo típico es que esa temperatura ha subido a lo sumo 3 o 4 grados. Y lugares donde relativamente, repito, el tiempo era templado, casi frío, hoy los climas han variado. Nosotros, aquí en América, quienes disponemos de las 4 estaciones, estamos viendo, este año ha sido impresionante las 4 estaciones. Las 4 estaciones ya no son lo típico que ocurría en las 4 estaciones, me refiero. En el verano, pues el verano, el sol, el tiempo de verano. En el invierno, pues obviamente entendemos las lluvias y demás. Y así sucesivamente en cada una de las estaciones. Este año nosotros particularmente notamos que aquí en el área donde residimos, para Carolina del Norte, usualmente entre los meses de diciembre y enero, por lo menos tenemos una jornada de nieve. A veces abundante, a veces no mucho, pero son nieves relativamente pasajeras, es decir, si hemos tenido días de nieves muy fuerte, pero en espacio de 3, 5 días el sol hace también lo suyo y desaparece. Este año particularmente no nevó, tuvimos tal vez un día, una ligera, pero muy ligera caída de nieve, y fue todo lo que pasó este año. Sin embargo, en algunos otros lugares al norte de los Estados Unidos en América, no solamente hubo inmensas tempestades de nieve, vientos impresionantemente fuertes y temperaturas por debajo de los límites que usualmente se habían tenido para estos tiempos en esta temporada. Es decir, que el clima, sin lugar a dudas, está totalmente variado. Ese clima variado incluye consigo terremotos, temblores de alta intensidad, deslaves, problemas de derrumbes por todas partes, tragedias en tantos países como nunca antes se había ocurrido. Y es justamente lo que este libro nos está narrando y nos dice: observen las señales de las temporadas, del verano, la manera como el sol se incrementa, como quema, como se hace recalcinante. Y vemos, mis amados, repito, que los tiempos de verano, para Carolina del Norte en particular, aquí teníamos temperaturas en verano entre 98, 100 grados Fahrenheit, y ya nos damos cuenta que este año que pasó, las temperaturas subieron incluso a 110 grados de temperatura Fahrenheit. Probablemente en algunos otros lugares de los Estados Unidos, sobre el área en California, Texas, no sé, otros lugares, probablemente las temperaturas han podido llegar más altas de lo normal. Muy bien. Capítulo 5 del libro de Enoc. Observad y ved los árboles, cómo en todos ellos despuntan las hojas verdes y les cubren, y todos sus frutos son para adorno y gloria. Ensalzad y considerad todas estas obras y sabed cómo Adonai vivo, el que vive eternamente, Él ha hecho todas estas cosas. Cómo todas sus obras prosiguen de año en año hasta siempre y para siempre, y todas le obedecen y cumplen y no cambian sus tareas, según el mandamiento. Pero vosotros cambiáis sus tareas y no cumplís su palabra, y en cambio le habéis transgredido y habéis ultrajado su grandeza con palabras altaneras e hirientes de vuestra alma, de vuestra boca impura. Duros de corazón, no habrá paz entre vosotros. Por ello maldeciréis vuestros días y los años de vuestra vida se perderán. Pero los años de vuestra destrucción se multiplicarán como una maldición eterna para todos los justos, y en vosotros serán malditos todos los malditos, y por vosotros jurarán todos los pecadores y malvados.
Salmo 37:11, Mateo 5:4. Entonces la sabiduría se dará a los elegidos y vivirán todos y no pecarán más ni por el olvido ni por el orgullo, sino que en cambio los que sean sabios serán humildes, no transgrederán más ni pecarán el resto de su vida, no morirán por el castigo de la ira divina, sino que completarán el número de los días de su vida, y su vida será aumentada en chalón, y sus años de regocijo serán multiplicados en eterna alegría y paz por todos los días de su vida. Vea qué interesante, esto lo encontramos en el capítulo número 5. Veamos el capítulo 6. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas e hijos hermosos y hermosas, y los vigilantes, los hijos del cielo, las vieron y las desearon. Observen, les dije que prestáramos mucha atención a la palabra los vigilantes. No sé realmente en estos textos cuando se usa la palabra vigilantes, la intención de la palabra, en la traducción por lo menos. Porque aquí nos da la claridad a qué se refiere los vigilantes. Lo voy a repetir. Los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon. Aquí nos está hablando de los vigilantes que las vieron y las desearon cuando Luzbel, Lucifer, fue lanzado del trono celestial. Entonces vinieron a la tierra y dice que estos vigilantes son ángeles, los malach, los ángeles caídos. Los hijos del cielo las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre ellas, las hijas de los hombres, y engendremos hijos. Berechit capítulo 6, verso 1 al 4. Entonces Shemijasa, que era su jefe, les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema de no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y comprometieron al respecto los unos con los otros, bajo anatema. Y era en total 200 de los que descendieron sobre la cima del monte, que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes: Shemijasa, quien era principal y en el orden con relación a Artagot, Ramael, Cobabel, Ramael, Daniel, Sequel, Beraquel, Asach, Armoní, Matrael, Anael, Satoel. Bueno, y aquí hay todos un montón de El, Yomiel, Yael, y estos son jefes de docenas. En el capítulo 7, todos estos jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles brujería, la magia y los cortes de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron ellas embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3,000 codos de altura que nacieron sobre la tierra, y conforme a su niñez crecieron y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres, hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Salmo 14:4, Miqueas 3:3, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían su sangre. Jeremías 12:4. Entonces la tierra causó a los impíos por todo lo que había hecho en ella. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que habían hecho en contra de ella. Génesis 6:5, Apocalipsis 12:6. Muy bien, pues amados hermanos, miren qué interesante todo lo que encontramos aquí. Y cuando hablo, repito, de este resumen que estoy tratando de presentarles respecto del libro de Enoc, lo hago, mis amados, para que consideremos con entendimiento y discernimiento lo que escrito está en él y conocer de alguna manera su autenticidad, su originalidad. Obviamente, al hacer una lectura, y esto es solamente un resumen de un bosquejo del libro, pues notaremos que el lenguaje utilizado y las expresiones utilizadas no gozan de lo que conocemos como la revelación, la inspiración o la iluminación.
¿Por qué varios de los libros, como Tobías, Sabiduría, Judith, Eclesiástico, estos libros pseudocanónicos, por qué razón estos libros no fueron incluidos dentro del canon bíblico? Sabemos perfectamente, amados, que estos libros no fueron incluidos dentro del canon bíblico porque al hacer lectura de ellos, entonces encontramos que en su lectura definitivamente no hay lo que podríamos llamar, o lo que es correcto llamar, la inspiración propia del texto. Voy a mencionar solamente uno entre otros, el libro de Judith, que entre otras cosas, estos libros gozan de un contexto histórico extremadamente importante. La pastora Pili nos dio una enseñanza maravillosa acerca del libro de Judith, que no la podemos pasar por alto, porque evidentemente ocurrió. En el libro de Judith, en el capítulo 4, dice: cuando los israelitas del territorio de Judá supieron que Holofernes, jefe supremo del ejército de Nabucodonosor, rey de Asiria, había despojado los pueblos vecinos y destruido sus santuarios, tuvieron miedo y temblaron pensando en la suerte de Jerusalén y en el templo, ya que hacía poco que habían vuelto del desierto. El pueblo de Judea acababa de reunirse y de consagrar de nuevo el templo con su altar y su mobiliario después de haber sido profanado. Entonces avisaron a toda la región de Samaria, Belaín, Jericó, Joba, Esjora y Valle de Salem, ocuparon las alturas de las montañas, fortificaron los pueblos e hicieron promociones para sostener la guerra, ya que habían terminado de cegar sus campos. El jefe de los sacerdotes, Joaquín, que estaba entonces en Jerusalén, escribió a los habitantes de Betulia y Betomestaín, que están frente a Esdrolón, a la entrada de la llanura de Dotán, diciéndoles que cuidaran las subidas de la montaña que dan acceso a Judea, pues era fácil penetrar allí al avance de los atacantes, ya que era tan estrecho el paso que solo permitiría pasar de dos en dos. Los israelitas cumplieron las órdenes de Joaquín, jefe de los sacerdotes, y del consejo de los ancianos de todo Israel que se encontraban en Jerusalén. Todos los israelitas se dirigieron humildemente y fervorosamente a Adonai. Los hombres, sus esposas, sus hijos y sus ganados, los forasteros, los jornaleros y los esclavos se pusieron sacos sobre sus cuerpos. Los habitantes de Jerusalén con sus esposas y sus niños se arrodillaron ante el templo, cubrieron su cabeza con ceniza y se extendieron las manos para adorar a Adonai. Cubrieron el altar del saco y todos a una vez pidieron al Dios de Israel que no permitiera arrebatar a sus hijos y esposas, destruir sus ciudades y profanar el templo. El Señor oyó su voz y comprendieron su angustia. El pueblo ayunó muchos días en Judá y Jerusalén ante el temor de el Omnipotente. Ahior, general de todos los amonitas, respondió: escucha, Señor, te diré la verdad sobre este pueblo que habita esta montaña junto a la que encontrarás. Después bajaron a Egipto porque el hambre se extendió en Canaán. Bueno, y estos libros, que repito, fueron considerados en su momento como pseudo escritos o pseudo epígrafos, entonces al leerlos, realmente la riqueza que encontramos allí es extraordinaria. Voy a hacer una pequeña mención a otro de los libros y por qué en la lectura de estos libros parece que no encontramos esa esencia de la inspiración. Vamos a leer brevemente en el libro de Tobías. Aquel día Tobit se acordó del dinero que había depositado en las manos de Gabael en Rajés. Llamó a su hijo y le dijo: cuando muera, entiérrame dignamente, respeta a tu madre, haz lo que le agrade y no le causes tristeza. Acuérdate de todos los peligros por los que pasó cuando te esperaba. Cuando muera, entiérrala junto con mí en la misma tumba. Acuérdate siempre del Adón y no peques ni atropelles sus mandamientos. Practica la justicia toda tu vida y no salgas de sus caminos, porque si obras rectamente tendrás éxito en todas las cosas. Por eso les he mencionado, hermanos, no teman de ninguna manera tener en sus casas, en sus bibliotecas, en su literatura, una Biblia de la versión católica, la versión número 1, porque al encontrar allí los libros deuterocanónicos tenemos mucha riqueza escritural sobre la cual podemos trabajar.
Bueno, mis amados, creo que el tiempo se nos agotó, nos queda mucho tiempo, mucho tema por tratar. Yo quiero pedirles ya en el cierre del programa, amados hermanos, quienes tengan a su disposición los libros como Hazar o el libro de Enoch y los hayan leído, porque una cosa es tenerlos allí y otra cosa es leerlos. Si usted ya ha hecho el ejercicio de la lectura y ha subrayado y ha hecho la auditoría y ha corroborado los textos bíblicos y ha hecho ese análisis del libro, me encantaría, les pido de manera especial, por favor, déjenmelo saber, compártame sus impresiones. Yo no he leído el libro de Enoch, la verdad, soy claro en ello. Tengo un resumen que encontré y bueno, gracias a la persona en Israel que me envía este material. Me envió este material, un PDF maravilloso para usarse en este programa exclusivamente y así lo hago. Tengo que ser obligado en mi responsabilidad del documento. Por lo tanto, amados hermanos, me tomaré el tiempo de leer todo este resumen y procuraré tener el libro en mis manos prontamente, espero que sí. Ya solicité a la doctora, pastora, manager, la pastora Pili, me conceda el libro, sé que muy pronto llegará. Lo vamos a leer y quiero conocer sus opiniones. Vamos a hacerle una evaluación muy detallada para que concluyamos cuál es todo este misterio que gira alrededor de estos textos. Repito, que fueron pronunciados en la Biblia, que no están literalmente físicos con nosotros, para conocer estas traducciones, su origen y su sentido. Mis amados, muchísimas gracias. Ha sido una semana apasionante. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarme, gracias por estar en esta jornada. Hicimos una variación en el formato, pero no quería excluir el programa y cumplir con nuestra cita diaria en Torah al Instante. Muchísimas gracias, mis amados. Shalom, shalom, muy buen día y para todos, Shabbat Shalom. Gracias. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.